Pero me voy a meter más, si quieren después en las preguntas ahondamos, sobre la irrupción de lo religioso en el proceso electoral, que me parece que como en ninguna otra elección, lo religioso ha cobrado tal relevancia como en estas, empezando por sus candidatos. La mayoría son candidatos de corte conservador, en términos morales y en términos religiosos. Me gustaría abordar un poco las particularidades de la irrupción o la presencia de la Iglesia Católica en el proceso electoral del 2018, sobre todo una iglesia que está en cambios, es decir, la ausencia del cardenal Norberto Rivera le da un giro muy particular. Estamos ya prácticamente bajo la era o el estilo de Carlos Aguiarretes, que es totalmente diferente, lo cual no significa que sea mejor ni peor, sino diferente. Uno de los rasgos, y sería mi tercer punto, más relevante, es la emergencia de los grupos evangélicos, sobre todo aquellos grupos de carácter pentecostal y neopentecostal, que sea cual sea el resultado electoral, gane o pierda Andrés Manuel López Obrador, es un grupo que va a prevalecer, es un grupo que va a ganar políticamente, va a ganar espacios. Es el primer gran triunfador antes de que se pase por las urnas. Y algunas consideraciones que me gustaría conversar finalmente, si hay tiempo, sobre el Estado laico, sobre el voto católico, el voto religioso, repensar ciertas categorías que creímos haber dejado. Este es un poco el menú que les propongo. Voy a ir de manera muy rápida a los hechos. Efectivamente, como pocas veces, hemos tenido candidatos, sobre todo los presidenciales, que han externado sus manifestaciones religiosas, y las han externado por el lado más conservador. José Antonio Meade, en diciembre, con tono catequético, habló de los tiempos de Adviento. Sí, parecía un catequista, ¿no? La vela rosa, no sé si se quería referir también a la tarjeta rosa, que la ha reactualizado, ¿no? Pero estaba realmente muy inspirado en diciembre. Va a misa todos los domingos, tiene una familia constituida, y él rápidamente plantea su afinidad católica. Cuando salió de la reunión con los obispos, creo que fue el 14 de abril, dijo: me fue muy bien, me llevo la bendición de todos ellos, ¿no? Después vamos a ver por qué se llevó la bendición de todos ellos, ¿no? Por la ley, efectivamente, por la propuesta de cambios, por la tarjeta rosa, pues, que le dieron a los obispos. Después también está Ochoa, el presidente del PRI en ese momento, donde en tono inflamado, con ese tono casi de pastor pentecostal, dice: todos somos guadalupanos. Por decreto priista hizo este país todos guadalupanos, ¿no? El Bronco tampoco se queda atrás. El Bronco también nos ha deleitado con varias, ¿no? Dice: soy creyente, pero no soy religioso. Y dijo: ay, caray, entonces, ¿qué es? Entendemos que cree en Dios, pero va poco a misa. Yo creo que ese es el lenguaje, digamos, rústico del Bronco. Pero después tiene otra perla, cuando los sismos de septiembre, no sé si recuerdan, el Bronco declaró que eso nos ganamos porque estamos siendo cada vez más liberales con nuestra fe. También esas cosas que uno no entiende, claro, se mete en terrenos filosóficos, religiosos, y al querido Bronco, francamente, no le dan esos temas. Margarita Zavala, pues es una católica de cepa, viene de una familia de regambre católico. Ricardo Anaya también, aunque lo esconde, ha sido muy discreto, pero tiene por ahí una oscura militancia con el yunque. Incluso el corte de cabello que tiene, sin alusión personal, por supuesto, tiene este sentido medio militar, ¿no? Él lo usa desde casi niño, ¿no? Desde esa militancia. Es una reminiscencia de esa vieja militancia en estos rincones oscuros del yunque. Bueno, en fin, podemos seguir, pero el que se lleva todo, evidentemente,
Pues ya saben quién. El que se lleva todos los reflectores en este tema es Andrés Manuel López Obrador. Desde que se ha declarado un cristiano abierto, yo la verdad no conozco ninguna iglesia que se llame cristianismo abierto, ¿no? O una tendencia. Andrés Manuel, ahora lo último que hizo, bueno, fue que la estampita de Jesús le ayudó en el debate, y así continuamente, ¿no? Pero hay cosas más serias, como la alianza con el PES. La idea es que Morena ha ganado adeptos católicos, progresistas, y ahora está a la conquista del mercado pentecostal. Sin embargo, es una alianza confusa, contradictoria, tensa, sobre todo porque le ha ofrecido 70, no, lo repito otra vez, 70 escaños en tanto en el Congreso, cámaras de diputados locales, en la Cámara Nacional, como en senadores. Y también ha ofrecido construir algo que no entendemos muy bien, que es esta famosa constitución moral, ¿no? Es decir, al parecer la clase política, que acosada por el reclamo de corrupción, quiere encontrar una ética o valores éticos en el refugio o en la reserva del discurso y los relatos religiosos. Pareciera ser que por ahí, que no solamente es Andrés, es el conjunto de la clase política. Bueno, estos serían como los hechos, digamos, novedosos, palmarios. ¿Qué hay detrás de estos? Y ahí me paso a mi primer punto con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, la verdad, todos sabemos muy bien, sobre todo la jerarquía, es una maestra de cómo sabe incorporar en los momentos de mayor debilidad del sistema político mexicano su agenda, sus intereses, sus reclamos, sus demandas. Sabe muy bien que las elecciones son los momentos de reacomodo, son los momentos de sacudimiento de la clase política, grupos y personajes ascienden o emergen, otros decaen. Es un momento de ansiedad y de vulnerabilidad de la clase política, y es el momento en donde la jerarquía ha salido desde los años 70 bajo la maestría de Prillone, de Girolamo Prillone. Seguramente yo veo que aquí muchos saben quién es Prillone, pero veo a algunos jóvenes que es un nuncio que marcó la vida de la Iglesia en este país en los años 70 y los años 80, sobre todo a nivel político. Y bueno, encontramos rastros desde la época del 78, ustedes recordarán cuando Corripio sacó un documento diciendo por qué los cristianos no pueden votar por el Partido Comunista. Evidentemente el Partido Comunista había declarado que en su programa iba el aborto, el reconocimiento de los homosexuales, que para aquellos años era muy audaz este planteamiento, y además una apertura hacia lo católico. Y Corripio en ese momento, nuestro amado Corripio, sacó un desplegado contra los militantes y el Partido Comunista. Pero tenemos el 88, cuando la jerarquía pacta con Carlos Salinas de Gortari los cambios constitucionales en 1991 y el restablecimiento de relaciones con el Vaticano. Tenemos también recientemente, en la coyuntura electoral del 2011-2012, como la jerarquía, y sobre todo Carlos Aguirre Retes, negocia con el candidato Enrique Peña Nieto, muy puntero en las encuestas, con también Felipe Calderón, presidente saliente, el cambio del artículo 24 constitucional sobre la libertad religiosa. Es decir, la Iglesia tiene oficio de saber meter, y ahora mostró músculo nuevamente cuando todos los candidatos en abril desfilaron. Pocas instituciones empresariales o banqueros tienen ese privilegio de que en muy cortito tiempo, en una hora, tengan reuniones con los diferentes candidatos, ¿no? Es una muestra de fortaleza política y de poder por parte de la jerarquía católica. Ahí entonces constatamos también que cada uno destiló con los obispos pretendiendo juntar agendas. Todos ellos se pronunciaron contra el aborto, sobre el tema de la sexualidad,
por la familia tradicional, etcétera, etcétera. Y hay una novedad en este proceso, y la novedad en este proceso es que la Iglesia está tentando, quizá al estilo medio Francisco, el tema de la mediación. Y me refiero al caso del obispo de Guerrero, Salvador Rangel, que a nombre de los feligreses negocia con el crimen organizado condiciones de vida pública. Fue avalado por los obispos de manera silenciosa, pero lo respaldaron frente a Gobernación, que se puso nerviosa, frente al INE decía que no era posible que un obispo entrara se inmiscuyera en procesos electorales que estaban prohibidos por la ley. Pero el hecho es que la Iglesia se apresta en la lógica de Francisco. Francisco, hay que recordar que ha sido mediador en muchas cosas, con Cuba, ha sido mediador en Colombia frente a temas de paz, de reconciliación, etc. Esta novedad la tenemos frente a los vacíos que efectivamente hay por parte del gobierno, a los vacíos del Estado. La Iglesia entra en un rol de sustitución, de diálogo y de puente. Y otro elemento también que ya había comentado es el tema de las reformas a ciertos intereses en lo oscurito. Es decir, el PRI presentó días antes de la comparecencia de MIT ante los obispos una enmienda, una reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público, en el que le da recursos, en el que le da mayor apertura para poder tener misas donde quiera, en donde le abre los medios de comunicación, concesiones en radio y televisión, y le da facultad para administrar bienes, sus propios bienes. Entonces, con razón, dijo que su propuesta era la que más le había gustado a los obispos, por supuesto, ¿no? Fue una especie de tarjeta rosa, ¿no? Es decir, la idea es la misma. Si yo gano, va esta reforma. Si yo pierdo, esta reforma se pierde. Entonces, más vale que yo gane, porque tú ganas. Es un ganar-ganar, un win-win, ¿no? Bueno, ahí está. Pero el tema, paso a mi tercer punto, el tema más fuerte en este proceso electoral no es lo que ya conocemos de la Iglesia Católica. Es decir, bien que mal es algo que está en ruta, en que más o menos hay cierta congruencia, hay cierta coherencia política de los obispos de insertar sus demandas. El tema que hoy tenemos en puerta es en la irrupción, no hay otra manera, es decir, es como entras, como si entraran de manera violenta, abrieran las puertas de par en par y decir, aquí estamos. Y me refiero al tema del evangelismo político, ¿no? El evangelismo político hoy por hoy es un hecho que han venido creciendo en los últimos censos, ahí lo demuestran. Algunos hablan de un 10%, otros ven más, otros ven menos, pero el hecho es que hay un ascenso. ¿Y quiénes son? Porque no es todo el evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo también? Porque ahí es un saco muy grande, ¿no? Y ahí entre los evangélicos son las iglesias históricas protestantes, históricas, me refiero a los bautistas, metodistas, los anglicanos, los presbiterianos, que entran en el siglo XIX y se refugian en las doctrinas de Juárez, en la laicidad de Juárez, para protegerse frente, digamos, a la aplastante mayoría monopolizadora del catolicismo. Después de la revolución, hay una militancia abiertamente priista, masónica. Estamos entonces frente a otros grupos, sobre todo los evangélicos pentecostales y neopentecostales, que tienen una irrupción de mitad del siglo XX, una agenda muy conservadora, sobre todo en términos de familia, de sexualidad, de rol de la mujer, y por lo tanto entonces en América Latina han crecido de manera muy grande. Padre de Sufrir, o su versión, la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, es la tercera bancada más importante del país y es la que estuvo
contra Lula de manera consistente. En Colombia son muy fuertes. Centroamérica son la primera minoría. El candidato estuvo a punto de ser presidente, su candidato en Costa Rica, y así nos vamos, Honduras, Salvador, etcétera. Son conformaciones muy importantes en América Latina. En México podemos decir que hay una heterogeneidad de estos grupos, no todos están en esta línea, pero podríamos decir que se han concentrado en el partido Encuentro Social de Eric Flores. Estamos hablando de una presencia que viene en el PES, que surge en 2014, si estamos hablando de 4 años, y que en 2015 tiene su primera prueba de fuego, y de manera exitosa adquiere su registro con el 3.5 que demanda la ley electoral. O sea, tienen bases. Son fuertes, ciertamente, pero creo que ellos se abrogan una representación política que no tienen. Y este es un debate que está al interior del mundo evangélico. ¿Cuál es la oferta de este grupo? Su objetivo es una agenda moral conservadora que la quieren convertir en una agenda de políticas públicas. Y por supuesto entran con muchos de los grandes avances que se ha tenido en la pluralidad y la diversidad mexicana, y muchos aspectos que CONAPRED defiende. Es decir, hay una paradoja, porque son minorías que enfrentan a otras minorías, pero son minorías que pueden ser más articuladas, más sopesadas a través de la representación pública. Bueno, hay muchos puntos aquí a discutir. Paso al último punto. ¿El Estado laico está amenazado? Es una pregunta acá. O se está debilitando, o tenemos que repensar el Estado laico con esta irrupción, que no solamente es una irrupción de las iglesias, es también una irrupción provocada por la debilidad de la clase política, que quiere legitimarse a través de los relatos religiosos, como si estuviéramos en la Edad Media. El problema de fondo no solamente es la histórica separación entre la Iglesia y el Estado, la política y la religión, lo público y lo privado, sino el tema de que el Estado laico garantiza las libertades, la libertad de creer o no creer, la de conciencia y la libertad de expresión. Pero sobre todo, el tema que está aquí es el tema de la equidad, que es una de las características básicas del Estado laico, y es la protección a la discriminación. Si no, no existiría CONAPRED, la expresión de la laicidad del Estado. Y por lo tanto, frente a estas exclusiones políticas, ahí hay un reto tremendo. Ese es uno. Yo sé que ya debo acabar. El voto religioso hay que repensar. Te quedan 3. Me quedan 3 minutos. Bueno. El tema del voto religioso es algo que los analistas habíamos planteado, que era muy difícil ejecutarlo, sobre todo, pero pensando el voto religioso en la lógica católica. Fox, en la época de Fox, ahí hubo una especie de sacudimiento. La Iglesia aboga por la alternancia y el paradigma Fox muestra a la clase política el poder electoral que puede tener la Iglesia. Muchos dudamos porque hay una gran lejanía entre, sobre todo, la jerarquía y la feligresía católica. Probablemente en algunos poblados, en algunas comunidades más sencillas, el párroco tenga una injerencia, pero la jerarquía católica y la clase política han comprado este rollo, sobre todo a partir del 2016, cuando Peña Nieto lanza el tema de los matrimonios igualitarios. Un mes después hay elecciones y es la debacle del PRI, y muchos de ellos justifican el voto de castigo católico. Ahí tenemos nuestras dudas, pero hay que repensar, porque en el caso de los grupos pentecostales y neopentecostales, el pastor, el ministro, tiene un nivel muy cercano con la gente. Son comunidades muy vivas y muy directas, y por lo tanto podríamos estar pensando en un voto corporativo, que es lo que vende, en este caso, el PES a la clase política. Ahí hay dudas, hay temas de investigación, sobre todo la gente que nos dedicamos a esto, de ver cómo podemos dar. Finalmente, creo que uno de los temas
fundamentales, y aquí me gustaría engarzar con las dos participaciones anteriores, es el de la participación. Yo creo que el qué hacer no es simplemente un llamado a una reflexión teórica, a hacer conciencia de lo que está. No, el qué hacer está muy vivamente una interpelación de una intervención directa en un proceso electoral tan especial como el que estamos viviendo. Y hay muchas formas de cómo poder entrar, podemos plantearlo, pero la participación desde la observación, desde el ser representante de casilla, aunque no se milite en el partido, creo que es muy importante el poder utilizar esa posibilidad, sobre todo en aquellas zonas lejanas, y sobre todo planteamientos públicos por parte de católicos, cristianos, progresistas, frente a esta amenaza de regresar a un pensamiento único, tener actitudes regresivas. Ya nos ha hablado de cómo hay actitudes regresivas en lo electoral e institucional, pero también en lo moral y en la agenda política hay una profunda tentación de dar marcha atrás en conquistas de la pluralidad y la diversidad que hemos conquistado. Y ahí pues tenemos que entrarle todos y ojalá duro, parejo en este asunto. Muchas gracias.